Srila Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Om Vishnupad Paramahansa Parivrayakacharya Asto Tarasata Su Divina Gracia Vai Charanavindan Bhaktivedanta Swami Sila Prabhupada Ki Sri Chaitanya Charitamrita Ki Samaveda Bhakta Vrinda Ki. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Todas las glorias sean para sus señorías Shri Shri Guru y Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Nanine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sunjavadi Pasatyade Satarine Vanchakalpa Tarubhya Cha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Panabebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakta Vrinda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakta Vrinda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, buenos días. Estamos leyendo del Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 9. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu visita los lugares sagrados del sur de la India. Para hacer una recopilación, en los versos anteriores hemos visto que el Señor Chaitanya empezó su viaje y visitó diferentes lugares sagrados como Vridachalam, Aloha Nirsimha y diferentes lugares, Varanama, y se encontró con un brahmana que desde su misma infancia siempre había cantado el nombre de Rama. Y Krishnadas Kaviraj cita varios versos del Brihad Vishnu Sahasranam, los 1000 nombres de Vishnu, del Brahmananda Purana y del Skanda Purana, de diferentes escrituras, porque este brahmana, después de recibir la visita de Sri Chaitanya Mahaprabhu y su asociación, empezó a cantar el nombre de Krishna. Entonces el Señor Chaitanya se extrañó y le dijo: cuando yo vine aquí tú cantabas el nombre del Señor Rama, ¿por qué ahora cantas el nombre del Señor Krishna? Entonces el brahmana dijo que yo desde que era niño cantaba el santo nombre del Señor Rama día y noche, pero cuando tú has llegado apareció también el nombre del Señor Krishna. En ese momento en mi corazón cobraron vida las glorias del nombre de Krishna. Entonces se explica en las escrituras que un nombre de Krishna equivale a 3 nombres de Rama. Y un nombre de Rama equivalen a 1000 nombres de Vishnu. Entonces cada vez que uno pronuncia el nombre de Krishna es como si cantara 3000 veces
los 1000 nombres de Vishnu. Después de visitar Vridakasi, el señor Chaitanya encontró muchos lógicos, seguidores de Gautama, de Kanada, de Jainini, de Kapila, de Sankaracharya, el yoga místico de Patanjali, y finalmente se encontró con unos budistas. Entonces el líder, el gurú de los budistas, explicó los 9 procesos del budismo. Y Krishnadas Kaviraj Goswami dice en el verso último que leímos, en el 49, que aunque la religión budista se basa principalmente en la lógica y la argumentación, incluye 9 principios básicos, y Chaitanya Mahaprabhu derrotó todos sus argumentos y por ello no pudieron imponer sus creencias, los budistas. Entonces, hoy empezamos con el verso número 50. Dice así: Buddhacharya Navaprasna Sava Utaira Drida Yukte Tarke Prabhu Kanda Kanda Kaila. Repitan, por favor. Buddhacharya, el maestro de los budistas. Navaprasna, 9 preguntas de distintos tipos. Sava, todas. Utaila, planeó. Drida, planteó. Drida, fuerte. Yukti, debate. Tarke, con lógica. Prabhu, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kanda Kanda Kaila, rompió en pedazos. Significado: el maestro de los budistas expuso los 9 principios, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu los hizo pedazos con su fuerte lógica. Verso 51. Darsanike Pandita Saiva Savai Paila Parayana lo que hace a Kare Bauda Paila Layavaya. Sri Chaitanya Mahaprabhu derrotó a todos los especuladores mentales y sabios eruditos, y cuando la gente empezó a reír, los filósofos budistas sintieron vergüenza y miedo al mismo tiempo. Significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Todos aquellos filósofos eran ateos, pues no creían en la existencia de Dios. Los ateos tal vez sean muy expertos en la especulación mental y supuestamente pueden ser grandes filósofos, pero un Vaishnava firmemente establecido en su convicción y consciente de Dios puede derrotarles. Siguiendo los pasos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los predicadores ocupados en el servicio del movimiento para la conciencia de Krishna deben ser muy expertos en presentar fuertes argumentos que derroten a todo tipo de ateos. Y si no, Bhaktisiddhanta Sarasvati les daba con la danda a los mayavadis. Verso 52. Prabhu ke Vaishnavayani Bauda Garegela Sakale Bauda Mili Tare Kumantrana Kaila. Los budistas se dieron cuenta de que el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu era un Vaishnava y regresaron a sus casas sintiéndose muy desdichados. Sin embargo,
Más tarde tramaron un complot en contra del Señor. El Señor Chaitanya los derrotó, quedaron avergonzados, la gente se rió de los budistas y se fueron a su casa. Como vulgarmente se dice, rabo entre las piernas. Los animales, cuando alguien va con un palo, esconden el rabo, el perro, y se van. Así se fueron los budistas. Pero después tramaron un complot en contra del Señor Chaitanya. Verso 53. Apavitra anaeka talite varilla Prabhu agenida mahaprasadam valilla. Tras urdir su complot, los budistas llevaron ante el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu una bandeja de alimentos intocables, diciendo que eran Mahaprasadam. Como que no supieran que el Señor Chaitanya era la suprema personalidad de Dios y el Paramatma que sabía todo. Ellos dijeron, ahora le vamos a preparar unos platos de comida mala y le vamos a decir que es Mahaprasadam, significado por su divina gracia Srila Prabhupada. La palabra pavitra, anna quiere decir alimento, que el Vaishnava no puede aceptar a pavitra. En otras palabras, el Vaishnava no puede tomar cualquier alimento que un avaishnava le ofrezca diciendo que es Mahaprasadam. Es este un principio que todos los Vaishnavas deben de seguir. Cuando le preguntaron a Sri Chaitanya, ¿cuál es la conducta del Vaishnava? Sri Chaitanya Mahaprabhu respondió, el Vaishnava debe evitar la compañía de los avaishnavas, asat. La palabra asat se refiere a los avaishnavas, es decir, a los que no son vaishnavas. Asat sangatyaga e vaishnava chara, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 87. El Vaishnava debe ser muy estricto en este sentido y no se debe colaborar en lo más mínimo con los avaishnavas. Cuando una vaishnava le ofrece alimento como si fuera Mahaprasadam, no debe de aceptarlo. Ese alimento no es prasadam, porque una vaishnava no puede ofrecer nada al Señor. A veces, los predicadores del movimiento para la conciencia de Krishna tienen que aceptar comida en el hogar de una persona que es avaishnava. Ese alimento, sin embargo, puede tomarse si se ofrece a la deidad. Pero, por lo común, el Vaishnava no debe de aceptar los alimentos ofrecidos por un avaishnava. Aunque cocine con todos los requisitos, el avaishnava no puede ofrecer el alimento al Señor Vishnu y por lo tanto no se puede considerar Mahaprasadam. Como explica el Señor Krishna en la Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 26. Patram puspam palantoyan yome bhaktya prayachati tanaham bhakti uparritam asnami prayatatmanan. Si alguien me ofrece con amor y con devoción una hoja, una flor, fruta o agua, yo la aceptaré. Krishna puede aceptar todo lo que su devoto le ofrezca con devoción. El Vaishnava tal vez sea vegetariano y tal vez sea muy limpio como cocinero, pero como no puede ofrecer a Vishnu los alimentos que cocina, estos no se pueden considerar Mahaprasadam.
es mejor que el Vaishnava rechace ese alimento considerándolo intocable. Vemos que Krishna iba donde Vidura, pero Duryodhana le decía: vente a mi casa, porque yo tengo el Rajbhoga más excelente de todo el reino de Hastinapur. Tengo soji con anacardos, con panir, tengo esto, tengo rasgulas, tengo esto. Pero Krishna sabía que no era Vaishnava, que Duryodhana era envidioso y que no creía en Krishna. Y él iba donde Vidura, y Vidura le ofrecía plátanos, pero él los comía con gusto, ¿verdad? Entonces no es la cantidad, sino es el amor y la devoción. Verso 54. Enakale mahakaya ekaparisaila tontekari anasaja talilanyagela. Cuando ofrecieron los budistas a Sri Chaitanya Mahaprabhu el alimento contaminado, un pájaro, un ave muy grande, apareció y se llevó la bandeja con el pico y salió volando. Todo el alimento intocable cayó sobre los budistas y la enorme ave dejó caer la bandeja, que era de metal, en la cabeza del principal maestro budista. Al dar en su cabeza hizo mucho ruido. La bandeja era metálica y el borde, al golpear la cabeza del maestro, le hizo un corte. El maestro perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo allí mismo. Claro, porque el ave subió, dejó caer el plato de metal, la comida se esparció entre los discípulos y el que se llevó lo peor fue el maestro. Al ver a su maestro en el suelo inconsciente, los discípulos budistas gritaron y corrieron a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu en busca de refugio. Verso 58. Tumitaisvara saksatsana sama aparada jiyo amara guru karaha prasada. Todos ellos oraron al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu y, considerándole la suprema personalidad de Dios mismo, se dirigieron a él diciendo: Señor, perdona por favor nuestra ofensa. Por favor, ten misericordia de nosotros y trae de nuevo la vida de nuestro maestro espiritual. Prabhu kahe sabe kaha Krishna Krishna Hari Guru karne kaha Krishna nama uchakari. El Señor contestó entonces a los discípulos budistas: debéis cantar en voz bien alta los nombres de Krishna y Hari junto al oído de vuestro maestro espiritual. Verso 60. Tomasavara gurutabe paivachetana savavauda milikare Krishna sankirtana. De esta forma, vuestro maestro espiritual recobrará la conciencia. Siguiendo el consejo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los discípulos budistas comenzaron a cantar el santo nombre de Krishna en congregación. Eran ateos, no creían en Krishna, pero ahora el señor Chaitanya le dijo que cantara y empezaron a cantar. Verso 61. Guru karne kajesama Krishna Ramahari Chetana Paña Acharya Vale Hari Hari. Cuando todos los discípulos cantaron los santos nombres de Krishna, Rama y Hari, el maestro budista recobró el conocimiento e inmediatamente se puso a cantar el santo nombre del Señor Hari, significado por Srila Prabhupada.
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur comenta que en realidad todos los discípulos budistas recibieron iniciación de Sri Chaitanya Mahaprabhu en el canto del santo nombre de Krishna, de modo que cuando cantaron se volvieron personas diferentes. En aquel momento ya no eran ni budistas ni eran ateos, sino que eran Vaishnavas. Por consiguiente, aceptaron de inmediato la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Revivida su conciencia de Krishna original, quedaron capacitados para cantar Hare Krishna y comenzaron a adorar al Supremo Señor Vishnu. El maestro espiritual es quien libera al discípulo de las garras de Maya, iniciándole en el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Jai Sisi Gornitai ki Jai, Sisi Radha Govinda Chandra ki Jai, Sigiri Govardhan ki Jai. El maestro espiritual es quien libera al discípulo de las garras de Maya, iniciándoles en el canto del Maha Mantra Hare Krishna. De ese modo, un ser humano dormido puede revivir su conciencia con el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En otras palabras, el maestro espiritual despierta la conciencia original de la dormida entidad viviente, de manera que pueda adorar al Señor Vishnu. Ese es el propósito de la iniciación, Diksha. Iniciación significa recibir el conocimiento puro de la conciencia espiritual. Con respecto a esto, un punto a señalar es que el maestro espiritual de los budistas no inició a sus discípulos. Sus discípulos fueron iniciados por Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu y ellos a su vez iniciaron a su supuesto maestro espiritual. Así es el sistema de Parampara. Nosotros en el altar tenemos el Guru Parampara. Hemos recibido la misericordia de un discípulo de Prabhupada y el discípulo de Prabhupada recibió la misericordia de Prabhupada y Prabhupada de Bhaktisiddhanta, de Ogorkisor, de Bhaktivinoda Thakur, de Jagannath Das Babaji, de los Goswamis y de Sri Krishna Chaitanya mismo. Nosotros siempre debemos recordar eso, que nosotros éramos unos tontos, que estábamos sumergidos en el mundo material, éramos unos títeres, unos payasos, y por la misericordia de un discípulo de Prabhupada despertamos y empezamos a cantar Hare Krishna. Esto fue posible únicamente porque los discípulos de la Acharya budista habían recibido la misericordia del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sin recibir la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en la sucesión discipular, nadie puede actuar como maestro espiritual. Debemos seguir las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el maestro espiritual del universo entero, para entender cómo se llega a ser maestro espiritual o discípulo. Verso 62. Krishna Vadiyacharya Prabhure Karena Vinaya Dekiya Sakale Loka Haila Vismaya. Cuando el maestro espiritual de los budistas se puso a cantar el santo nombre de Krishna y se sometió al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los allí reunidos se quedaron atónitos. Aún me acuerdo, han pasado 40 y pico de años, todavía no teníamos deidades.
pero sí estaba aquí el templo y lo presidía el Panchatattva. Y ya el Susilasmini Singadeva aquí, ya. Y nuestro querido y devoto Somaka estaba dando la charla del Srimad Bhagavatam, y aquel día vino un supuesto gurú de Granada, era muy gordo, con un montón de discípulos. No venía ningún discípulo, todos eran discípulos. Y claro, en aquella época éramos devotos muy neófitos y no entendíamos, pero Somaka lo machacó. Con el tiempo nos dimos cuenta por qué lo machacó, porque ese supuesto gurú empezó a disfrutar de sus discípulas y las levantaba a las 3 de la mañana y por la noche habían ido a la discoteca y habían bebido licores excitantes y después tenían relaciones con ella, después las levantaba para hacer el programa, pero en aquella época no sabíamos y Somaka las machacó. Y tenía razón Somaka. Nosotros no, sentimentalmente pensamos, qué duro que está siendo con esta persona Somaka. Verso 63. Rupe kautakakari sachiranandana antardhana kailakeha napayadarsana. Súbitamente y con gran humor, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el hijo de Sachi Devi, desapareció de la vista de todos y nadie fue capaz de encontrarle. Señor Chaitanya cuando quería desaparecía. Atravesaba las paredes en Puri, se iba a ver al señor Jagannath, se tiraba al mar. Nadie pudo encontrarle. Verso 64. Mahaprabhu Chadiaila Tripati Trimaye Chaturbuya Murtideki Bienkata Dri Chale. Seguidamente Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó a Tirupati y a Tirumala, donde visitó una deidad de 4 brazos. Después prosiguió hacia la colina Venkata. Todos los que hemos ido allí a ver a Tirupati sabemos que hay que hacer mucha austeridad. Yo en una ocasión fui con nuestro querido devoto Surabhi, que Krishna lo tenga en su gloria, y con Krishna Sakti. Fuimos al sur de la India, a Bangalore, a Mysore, y compramos unos billetes en un autobús. Todos eran hindúes, no había ningún occidental. Salimos a las 11 de la noche de Bangalore, llegamos a Tirumala, era de noche, era a las 3 de la mañana. Y el autobús nos dejó enfrente de un hotel. Y nosotros, que éramos unos ignorantes, nos metimos a la cama. Y al rato vino el chofer del autobús tocándonos la puerta y dijo, no, el hotel es para que os duchéis. Están todos los peregrinos en el autobús esperando. Os ducháis, venís al autobús, vamos a ver a la esposa de Tirupati y después subimos la montaña, que es enorme, y vamos a ver a Tirupati. Y claro, nosotros salimos de la cama y nos duchamos, nos metimos en el autobús, fuimos a un templo, no comimos nada, aquel día ayunamos completamente, de noche y de día. Porque ahí, en la India, cuando uno va de peregrinaje, tiene que mentalizarse de que va a hacer austeridades, que no va a disfrutar, sino que va a hacer tapasya.
Y por fin, después subimos, estuvimos 8 horas de una jaula a otra, de una jaula a otra, otra, y unos segundos vimos la deidad de Tirupati. Y después otra vez al autobús y otra vez a Bangalore. Sin dormir, sin comer, nada. Bueno, a ver qué dice Prabhupada. Significado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Por Srila Prabhupada, citando a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ha narrado la visita del señor Chaitanya Mahaprabhu en orden cronológico real. El templo de Tirupati recibe a veces el nombre de Tirupatura. Se halla al norte de Arcot, en el distrito de Chandragiri. Es un famoso lugar de peregrinaje, como indica su nombre, Venkatesvara, el señor Vishnu de 4 brazos. La deidad de Balaji, con sus potencias Sri y Bu, está situado en una colina, en la colina Venkata, a unos 13 kilómetros de Tirupati. Es decir, que el pueblo está abajo y la deidad está en la montaña. Hay mucha gente que lo hace andando, otros van en coche, otros en autobús. Hay como bosquecillos y hay animales salvajes. Esta deidad de Venkatesvara tiene la forma del señor Vishnu y el lugar en que está situada recibe el nombre de Venkata Kshetra. En el sur de la India hay muchos templos, pero el templo de Balaji es especialmente opulento. Se dice que es el templo más rico de la India. Es donde todo el mundo se corta el pelo y se lo da a la deidad. Entonces ves en diferentes habitaciones contando rupias, metiendo las pelucas en sacos. La gente se quita todos los anillos de oro, las cadenas, las pulseras, se las da a la deidad. Es un templo muy rico, muy rico. Y lo gobiernan, es el gobierno, pero los que administran son los de la Ramanujacharya. Es un templo especialmente opulento. En los meses de septiembre y octubre se celebra allí una gran feria. En el ferrocarril del sur hay una estación con el nombre de Tirupati. Ninna Tirupati está situado en el valle de la colina Venkata. También allí hay varios templos, entre los cuales están los de Govindaraya y el señor Ramachandra. Verso 65. Tripati asiya kailasi ramadasarana raghunatagi kaila pranamastavana. Al llegar a Tirupati, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó el templo del señor Ramachandra. Allí ofreció oraciones y reverencias ante Ramachandra, el descendiente del rey Raghu. Hoy en día ya hay un templo de ISKCON allí en Tirupati, pero en aquella época que fuimos nosotros, muchos años atrás, hace más de 30 años, no había templo de ISKCON. Y fue una pena porque podíamos habernos alojado en el templo, haber tomado prasada. Bueno, tuvimos que hacer mucha tapasya. Verso 66. Esva prabhave lokasavara karana vismaya panani singhe aida prabhu dayamaya. Allí donde iba Sri Chaitanya Mahaprabhu dejaba asombrados a todos con su influencia. Contaros que el señor Chaitanya medía 2 metros, era muy hermoso, el cuerpo era del color del oro, fundido, como el cuerpo de Radharani, y aparte siempre estaba en éxtasis, lloraba y era angelical, su cuerpo era angelical. Entonces una personalidad tan, toda la gente se quedaba sorprendido del amor por Dios que tenía. A continuación el Señor visitó el templo de Pananirsringa
El Señor es muy misericordioso. Significado. Pananisrinja, conocido también con el nombre de Panakal Narasimha, está situado en el distrito de Krishna, en las montañas Mangalagiri. Giri quiere decir montaña, Mangalagiri, a unos 11 kilómetros de la ciudad de Vijayawada. Para llegar al templo hay que subir 600 escalones. Eso se vendría bien, Biman. 600 escalones. Ahora que estuve en Canarias con mi hija y con su novio, fuimos a un sitio que se llama Tegueste, que está cerca entre la laguna y el puerto de la Cruz, y está muy alto, y tiene un mirador que se ve pero precioso, y tiene 350 escalones, y otros 350 de subida. Y ahí habían dos gordos, que uno le decía al otro, nosotros no vamos a bajar, se ve que eran de allí del pueblo, nosotros no vamos a bajar, vamos a verlo desde aquí. Entonces me ha recordado cuando dice que había 600 escalones, que hay gente que se asusta. Se dice que cuando se ofrece al Señor algún alimento con jarabe en ese lugar, el Señor no toma más que la mitad. Y la otra mitad la deja para que la gente tome prasada, porque es misericordioso. En el templo hay una caracola, Lima, que ahora quiera verla, obsequio del difunto rey de Tanjore, de la que se dice que fue usada por el propio Krishna. Hay que ir ahí a ver la caracola. En el mes de marzo se celebra una gran feria en este templo. Verso 67. Nirisinge pranatyestuti premavese kaila pravura pravaveloka chatmatkara jaila. Con gran amor estático, Sri Chaitanya Mahaprabhu ofreció reverencias y oraciones al señor Nrsimha. La gente estaba asombrada de ver la influencia del señor Chaitanya. Verso 68. Shiva Kanchiya Siya Kaila Shiva Dasarana Prabhave Vaishnava Kaila Shava Saiva Ganna. Al llegar a Shiva Kanchi, Chaitanya Mahaprabhu visitó la deidad del señor Shiva. Con su influencia, convirtió a todos los devotos del señor Shiva en Vaishnavas. No se debe de confundir. ¿Por qué el señor Rama iba a visitar los templos de Shiva? ¿Por qué Chaitanya Mahaprabhu iba a visitar los templos de Shiva? Porque acordaros que Shiva es el más grande de los Vaishnavas. Shambhu. Es un devoto puro, Shiva. El más grande. Por eso el señor Chaitanya también visitaba los templos de Shiva. Significado. Shiva Kanchi se conoce también con el nombre de Kanchipuram. Allí estaba el santo Kanchipura. Ahí vivió Ramanujacharya también. Se le llama la Benares del sur de la India. En Shiva Kanchi hay cientos de templos con representaciones simbólicos del señor Shiva, uno de los cuales se considera antiquísimo. Ahí también fuimos nosotros a ver la deidad de Varadaraya. Verso 69. Vishnu Kanchi Asidekila Lasminarayana Pranamakariya Kaila Bhutashtabana. El Señor visitó entonces un lugar sagrado llamado Vishnu Kanchi. Allí vio a las deidades de Lakshmi Narayan y les presentó sus respetos y muchas oraciones para complacerlas. Significado por Srila Prabhupada. Vishnu Kanchi está situado a unos 8 kilómetros de Kanchipuram. Es allí donde habita el señor Varadaraj. Ahí fuimos nosotros, fuimos con
con Lokanath, Adirras y nuestro querido amigo Abhisharupa. Y los puyaris del templo nos contaron una historia muy bonita de esta deidad de Varadaras. Y es que originalmente esta deidad tenía muchísima calor, mucho calor. Cerca de ese pueblo, de Kanchipuram, hay un gran lago. Y entonces esa deidad siempre está metida en el lago, con agua fría. Y una vez al año, ¿te acuerdas de la deidad de Varadaraya, que nos contó el Puyari, que estaba en el lago, y un mes al año la traían al templo para que todo el mundo la viera? Y hay una réplica cuando la meten en el lago, que nos contó la historia de que en la época de los ingleses, un gran alto mando inglés del ejército, porque su mujer le regaló una perla y él no creía, era ateo. Entonces el Puyari le dijo: trae el pañuelo. Dice que se lo puso la deidad y quedó empapado de calor. ¿No te acuerdas? Que no te acuerdas. Yo ni me acuerdo. Bueno, total que Kanchipuram, que nos dieron los brahmanas. Ramanuja, que hicimos un parikram, que nos invitaron al parikram, sí, eso es más. Bueno, ahí está la deidad de Varadarat, que es una forma de Vishnu. También hay un gran lago, que es donde tienen la deidad, porque dice que tiraba fuego, y entonces la meten en el lago, y un mes al año la sacan para que todo el mundo tenga darshan. Conocido, el lago se llama Ananta Sarovara. Verso 70. Premavese Nitya Gita Bajuta Karila Dinadui Ratiloke Krishna Bhakta Kaila. En los 2 días que pasó en Vishnukanchi, Sri Chaitanya Mahaprabhu danzó y cantó en kirtan en éxtasis. Al verle, todos se hicieron devotos del Señor Krishna. No hacía falta predicar. El Señor solo con su presencia, bailando, cantando, llorando, volvía a todo el mundo devoto. ¡Qué increíble! Prabhupada, cuando llegó a Occidente, Suchi nos contó aquí y en Barcelona, que él vivía en la Nueva Mayapur, en Francia, y se puso al lado de Prabhupada, y él empezaba a llorar de éxtasis. No sabía por qué. Era por la presencia del devoto puro. Muchos discípulos de Prabhupada cuentan eso, que entraban en éxtasis solo por estar al lado de Prabhupada. Verso 71. Trimalaya de Kigela, Trikalashthiestane, Mahadeva de Kitanre, Karila Praname. Tras visitar Trimalaya, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a Trikalahasti. Allí visitó al señor Shiva y le ofreció todo respeto y reverencia. Significado: Trikalahasti o Srikalahasti se halla a unos 35 kilómetros al este de Tirupati. Por su lado oeste pasa el río Suvarnamukhi. El templo de Trikalahasti está en la zona del río, sur del río. Está en la zona sur del río. Comúnmente se conoce con el nombre de Srikalahasti o Kalahasti. Allí estuvo el primo de Ramanuja, Govinda, adorando a Shiva. Y es famoso por su templo del señor Shiva, quien recibe allí el nombre de Vayulinga Shiva. Quedan 5 minutos. ¿Dejamos para preguntas o leemos un par de versos más? ¿Qué dices tú? Yo no digo nada, como usted vea. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Y si no, leemos el último verso, que es el 72, que tiene un significado corto. Verso 72. El próximo domingo
dará la clase de las grandes ligas. Yo soy de las pequeñas. Yo soy de tercera regional. Y el domingo la dará su santidad Hanuman Prasad Swami. Hanuman Prasad Swami. Paksitirtha Deki Kailasi Vadarasana Bridakola Tirteha Tabe Karilagamana. En Paksitirtha, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó el templo del señor Shiva. De allí fue a Bridakola, el lugar de peregrinaje. Significado, por Srila Prabhupada. Paksitirtha, también, llamado también Tirukadi Kundan, está a unos 14 kilómetros al sudeste de Chimlipat. Tiene una elevación de 150 metros y está situado en la cadena montañosa de Vedagiri o Vedachalan. Hay en ella un templo del señor Shiva y la deidad recibe el nombre de Vedagiri Isvara. Hay 2 pájaros que van allí todos los días a recibir alimento del sacerdote del templo. Y se cuenta que esos 2 pájaros han estado haciéndolo desde tiempo inmemorial. ¿Quién serán esos pájaros? No queremos especular. Una vez fuimos con Adiras, con Aveisa Rupa y con Lokanath a unas montañas muy bonitas que les llamaban las montañas azules en el sur de la India. Y después de ver muchos hotelitos y muchos ashram, fuimos a uno muy bonito, pero nos sorprendió porque todas las habitaciones habían cuadros de Krishna. Y entonces le preguntamos al dueño, ¿por qué has puesto todos estos cuadros de Krishna? ¿Dónde los has conseguido? Yo cuando era jovencito fui a Juhu, al templo de Bombay, y allí los compré. Ya era un señor, tenía yo 50, 60 años. Cuando era jovencito fui al templo de Juhu Beach, en Bombay, y compré todos estos postres. ¿Te acuerdas que no lo dijo? Ya es, Sri Chaitanya Charitamrita aquí, ya es. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami aquí, Srila Prabhupada Patita Pavana aquí, Gaura Premanandi. Muchas gracias por la atención.